Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda disertación del ciclo virtual de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional. Hoy nos compete el tema de cambio climático y con ustedes los dejamos con la doctora Norma Cadopi Frigerio. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho el estar presente hoy en días especialmente difíciles e inciertos. Nos vamos a ocupar de un tema que sobrevuela la cotidianidad, que es el cambio climático, que es en realidad un tema que el mundo necesita solucionar y tanto lo necesita como poder lograr que se produzca la vacuna contra el COVID-19. Quiero, para aquellos que no me conocen, decirle que soy médica, oncóloga, especialista en cambio climático y energías renovables por la Universidad Europea con sede en Alcalá de Henares, que tuve el privilegio de estudiar oncología en Milán, donde el profesor Umberto Veronesi, que en un momento fue ministro de Salud y que fue quien tuvo la capacidad de transformar el tratamiento del cáncer de mama, que era una amputación en fin, muy necesaria, por el tratamiento con una hormona, con lo cual, si no había propagación, el cáncer desaparecía. Después de trabajar en Milán, fui a hacer una práctica a Barcelona, donde también tuve que aprender a hablar catalán para poder comunicarme con los pacientes. Dirigí en la Academia de Medicina de Buenos Aires, junto a mi maestro, el doctor Horacio Rubio, el Centro de Estudios de Salud y Medio Ambiente. Y desde el año 2005 presido el Foro Estratégico, un foro de ciencia fundado por los doctores Eduardo Charró, entonces presidente del CONICET, y Conrado Baroto, presidente de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Fíjense que el filósofo Sigfrid Krakauer, en su último libro, Las últimas cosas, antes de las últimas, planteó como que el mundo estaba entrando en un apocalipsis, como que todo se iba a terminar. Y es muy importante, es un libro que vale la pena poder leerlo. Por su parte, Federico García Lorca, en uno de los poemas que escribió sobre la Guerra Civil Española, él plantea: venid a ver la sangre por las calles, porque él dice, preguntaréis por qué la poesía no nos habla del viento, de las flores, de los grandes volcanes de nuestro país natal. Venid a ver la sangre por las calles. Y ahora soy yo la que les pregunto si escuchan que está sonando una alarma y el deseo más profundo es que sirva para que los líderes mundiales se despierten tal como estamos haciendo los ciudadanos. Para dar comienzo a nuestro encuentro, les propongo que consideremos si cada uno de nosotros tuviera un 10% de posibilidades de sufrir un accidente automovilístico fatal. Sin duda, tomaríamos las precauciones necesarias. Si nuestras finanzas tuvieran un 10% de posibilidades de sufrir una pérdida severa, cierto es que reevaluaríamos nuestros bienes. Entonces,
Si sabemos que el mundo se está calentando y que tenemos un 10% de posibilidades que esto pueda conducir a una catástrofe más allá de lo que podamos imaginar, ¿por qué no estamos haciendo algo más? Les propongo que repasemos algunos conocimientos esenciales que serán útiles para analizar el problema. Y primero, vamos a analizar el título de mi exposición: Cambio climático, tema de la ciencia o de la solidaridad humana. En principio, convengamos que el mundo no está formado por entes, sino es un proceso, es decir, que nada es inmutable, que todo está en constante cambio. Para razonar esto en forma concreta, imaginémoslo con una balanza con dos platillos. Uno es el de la política pública responsable de alcanzar los fines deseables para el desarrollo sostenible. El otro, el de la solidaridad humana, basada en los conocimientos que actualmente ofrecen la ciencia, la tecnología, la economía, la ética y la moral. Y con este binomio se logrará crear una sociedad nueva en la que los países industrializados consoliden un modelo económico mundial que no permita que las emisiones crezcan año tras año y el cambio climático lo transforme todo. Cuando se den cuenta, vamos a ver que tenemos una verdad que no todos quieren escuchar. Fíjense este slide donde muestra la realidad ambiental hoy. Las tendencias medioambientales de las últimas décadas, responsables de la deforestación, la erosión de los suelos, la reducción de los glaciares, la expansión de los desiertos y el aumento sostenido de los gases de dióxido de carbono, se siguen acentuando en forma permanente. El cambio de clima no siempre fue causado por la humanidad. La mayoría de los cambios climáticos importantes en la historia del planeta se dieron antes de que hubiera humanos, pero este cambio climático es el efecto secundario de un fenómeno humano muy importante, muy poderoso, que es la industrialización mundial. Aquí vemos cómo existe un consenso científico sólido sobre el cambio climático a nivel mundial y la significativa contribución al mismo de la actividad humana. Este consenso ha sido avalado por la firma en el año 2005 de una declaración conjunta de 11 de las principales academias nacionales de la ciencia pertenecientes a distintos países: Brasil, Japón, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos de América, otros. Sabemos que las sociedades industriales dependen de los combustibles fósiles para que sus necesidades energéticas, y esta dependencia es la que está en la base de la descarga del carbono a la atmósfera. En el mundo, como lo muestra este slide, los nuevos modos de producción que responden a la expansión de la biotecnología, la nanoingeniería, la química, las telecomunicaciones, la robótica, permiten multiplicar a través de organismos vivos infinidad de cantidad de veces sus productos, sin desechos ni pérdidas de energía. Y la revolución cibernética y el desarrollo de la inteligencia artificial permiten convertir el conocimiento en la materia prima más valiosa. Tenemos acá cómo está compuesto el sistema energético mundial, pero lo cierto es que necesitamos un nuevo sistema energético con nuevos escenarios basados en la innovación tecnológica, que esté dispuesto a reorientar las inversiones, a definir los incentivos
y a comprender que el sistema energético moderno tiene que satisfacer el 80% de las necesidades energéticas del planeta y producir la mayoría del dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, que son los que aumentan la temperatura del planeta. Pero hay un peligro que quiero señalar, y es que también se usarán la energía nuclear, el carbón y demás combustibles fósiles no convencionales, como las arenas bituminosas, que necesitan mayor energía para su producción y emiten mucho más dióxido de carbono. Y algo muy bueno para nuestro futuro cercano, y es que los combustibles estarán acompañados y progresivamente reemplazados por el uso de las energías renovables como la solar, la eólica, la hidroeléctrica, los biocombustibles. Ahora bien, acordemos primero a qué se llama cambio climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático lo define como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que provoca el aumento sostenido de la temperatura del planeta en forma sostenida, dando lugar a lo que llamamos el calentamiento global. Si bien estos cambios climáticos existieron también en el pasado, estos incluyeron periodos de calentamiento y de enfriamiento que ocurrieron en forma sucesiva con variaciones que, a través de millones de años, evolucionaron hacia el actual equilibrio determinado por la naturaleza. La era que estamos transcurriendo es el Holoceno, que se inicia hace 11.000 años, con la última glaciación, y cuando sucedió la revolución industrial que condujo al actual cambio climático, aparecieron los gases responsables, que son los gases efecto invernadero, cuyas consecuencias resultan de tal magnitud para la vida de la Tierra que han dado lugar a la denominación de antropoceno, periodo que llega hasta la actualidad. ¿Cuáles son las principales causas del cambio climático? Bueno, los combustibles fósiles, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitroso, la contaminación marítima por petróleo, plásticos, vidrios y un largo etcétera, el vertido de residuos sin tratamiento como metales pesados, pesticidas. Veamos ahora cuál es la composición de la atmósfera. La atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa más exterior y menos densa del planeta, y está constituido, como el gráfico lo muestra, por oxígeno, nitrógeno, argón y un 0.7% de metano, dióxido de carbono, gases, etc. Ahora bien, el efecto invernadero es un proceso natural que se debe a la presencia de estos gases en la atmósfera, como ya dijimos, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y las emisiones originadas por el uso excesivo de fertilizantes que permiten pasar la luz, pero al absorber el calor, que a su vez se irradia de la Tierra, lo que consigue que la temperatura en la superficie se mantenga en un nivel que hace posible la vida en nuestro planeta. En síntesis, existe una relación directa entre la concentración de estos gases efecto invernadero y la temperatura del planeta. Esta diapositiva muestra cuáles son estos gases efecto invernadero y que, bueno, allí están mostrando cómo se producen los efectos. Y ahora tenemos
los porcentajes a que se corresponde estos gases. La generación de energía a partir de fósiles, la agroganadería, especialmente la intensiva, la industria y el transporte. Atención, estos sectores son los que producen el 85% de los gases de efecto invernadero. Miren aquí, este es el mundo entero. Y haciendo una salvedad con la India, dado que al analizar su per cápita se licúa relativamente su alta contaminación, podemos notar que el hemisferio norte es el que incide mayormente en la generación de dióxido de carbono, y con alta incidencia del carbón. Y aquí tenemos, en este slide, los tres sectores de los que depende este problema: la industria, el transporte y la energía, que son los que contaminan el aire con combustibles fósiles y son los responsables de producir esas 4,5 millones de muertes o más de 3 puntos porcentuales del PBI mundial en costos sanitarios y otros ítems. Fíjense que los combustibles fósiles, primero el carbón, después el petróleo y el gas, pusieron en manos de la humanidad una enorme cantidad de energía muy barata que permitió que la civilización prosperara. Pero ese crédito hoy se terminó, porque o bien se termina el crédito o se termina la humanidad. La pregunta es, ¿será posible hacerlo? Ya imagino que muchos de los presentes sabemos que es posible y por eso contamos con los recursos y la tecnología necesarios para producir electricidad y ser utilizados en calefacción, refrigeración y transporte. Fíjense esta figura qué interesante, porque refleja integralmente el proceso que se inicia con el mecanismo de producción del efecto invernadero por las actividades humanas y muestra el impacto en el ambiente con sus modificaciones y las consecuencias que son los fenómenos de destrucción del planeta, tanto por la naturaleza como por las personas. ¿Cuáles son las consecuencias? Bien, entre los fenómenos implicados están los deshielos, las sequías, los incendios forestales, las lluvias y las inundaciones, los tsunamis, los huracanes, los tornados, la lluvia ácida, la contaminación del aire y su impacto en la salud humana, el aumento de los gastos en salud, la reducción de la productividad. Y frente a estas olas de calor que afectaron a Australia, Canadá, Estados Unidos, Europa y Japón en el año pasado, ante las predicciones que la Organización Panamericana de la Salud instó a que los países de América del Sur pudieran evaluar que los incendios forestales de Australia dieran una vuelta al mundo. Y el 6 de enero de ese mismo año se registraron partículas de humo en nuestro país. En Australia, consecuencia de los incendios, las emisiones de dióxido de carbono alcanzaron a 250 millones de toneladas en la atmósfera. Y hablamos de Australia por la notoriedad que tuvo, pero debemos tener presente que el fenómeno del calentamiento, sumado a la deforestación y a los periodos de ausencia de lluvias, hacen que todo el mundo, fíjense, todos los puntos rojos donde hubo mayor incidencia, sea un mechero a punto de encender. Esto es una cosa inimaginable porque hasta el Ártico tiene incendios y presten atención el dato. La temperatura fue de 32 grados centígrados en Alaska. Y con respecto a los glaciares de montaña, también están retrocediendo de manera muy preocupante. Miren cuál era
el antes y el ahora. Porque bueno, además de los efectos producidos por el menor abastecimiento de agua en los meses secos, tendrá repercusiones a muy largo plazo en estos ecosistemas. Sin duda, recuerdan que hace 2 años en nuestro país se declaró la emergencia hídrica por 18 meses para 26 partidos del noreste de la provincia de Buenos Aires, que se encontraron muy afectados por el ingreso de agua proveniente de la cuenca del río Salado, situación que comprometió la actividad agropecuaria de municipios como General Villegas, Rivadavia, Pehuajó, Junín. La mayor preocupación la generó la laguna La Picasa, al sur de la provincia de Santa Fe, que superó sus límites en varios sectores de la Ruta Nacional 7, y en ese momento se perdieron 8 millones de hectáreas cultivables. Es importante saber que el valor de los daños causados en Uruguay y Argentina fueron de 2.500 millones de dólares. No es casual que ubique esta diapositiva a continuación del tema inundaciones. Primero, el exceso de agua. Ahora, escasez y sequía, falta de lluvias, calor, en fin, cada vez más extremos, cada vez más notorios. Y el calentamiento del planeta también provoca fenómenos que habitualmente son más televisados por el impacto visual que generan, como son los tsunamis, los tornados, los huracanes. Por ejemplo, la corriente del Niño, una oscilación natural del clima que se produce cada 4 o 5 años debido a la acción de los vientos con el desplazamiento de la masa de agua oceánica, cuya temperatura se eleva de 2 a 8 grados centígrados. Aquí vemos algunas imágenes que hablan por sí solas, y las consecuencias conocidas por todos llegan ni más ni menos que a la destrucción total de ciudades enteras. Es grave el tema de la lluvia ácida, que es la que se forma cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno, de azufre, emitidos por fábricas, centrales eléctricas, vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. Estos contaminantes atmosféricos primarios, que dan origen a la lluvia ácida, pueden recorrer grandes distancias, siendo trasladados por el viento a cientos o miles de kilómetros antes de precipitar en forma de rocío, lluvia, granizo, nieve. Las consecuencias de la acidificación del agua de ríos, arroyos y lagos, si bien afecta a la vegetación, a los animales que viven en esos ecosistemas, daña también el exterior de los edificios, pues sus materiales se descomponen. Pero lo más grave es que atenta contra la salud humana, pues los compuestos de azufre son cancerígenos. Por eso, reducir el nivel máximo de azufre en los diferentes combustibles, impulsar el uso del gas natural en las industrias, introducir un convertidor catalítico en el transporte y adicionar un compuesto alcanilo en lagos o ríos para neutralizar el pH es más que necesario. Estas imágenes de la biodiversidad es lo que está sucediendo desde la más grave crisis de biodiversidad, desde la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. ¿Qué pasa con nuestra salud? La contaminación está causando más muertes por año tras año que todas las guerras y actos de violencia en el mundo. También causa más decesos que fumar, el hambre,
el SIDA, la tuberculosis y la malaria juntos. Según la revista médica The Lancet, 1 de cada 6 muertes prematuras en el mundo durante el año 2018, cerca de 9 millones de personas, puede atribuirse a enfermedades por la exposición tóxica. El informe señala en forma específica que todos los países de América, incluso la Argentina, la situación la vemos reflejada en este mapa en un amarillo intenso. Y ahora pasaré a referirme brevemente a los 3 grupos de enfermedades en las que principalmente la contaminación de la atmósfera tiene su influencia. Por un lado, las partículas en el aire de las ciudades, según su tamaño, quiero decirles que se dividen en 2 grandes grupos. Unas partículas grandes de 10 micrómetros, es decir, un micrón corresponde a la milésima parte de un milímetro, pero lo grave son las partículas pequeñas, esa fracción respirable de 2,5 micrones, son 100 veces más delgadas que un cabello. Estas partículas viajan al interior de los pulmones, se depositan en la parte final del árbol respiratorio, los alvéolos, y tienen más efectos perniciosos sobre la salud, tanto respiratoria como cardíaco, que las más grandes y las más graves que puedan suceder, y la más grave es realmente que producen cáncer de pulmón. Por su parte, el dióxido y el ozono causados por el cambio climático aumentan la presencia de algunos alergenos en el ambiente y provocan asma, rinitis alérgica, complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis y también, como lo sabemos, la propagación del COVID-19. Las enfermedades cardiovasculares. Aquí vemos datos actuales que muestran cómo los extremos de calor y frío cada vez más comunes aumentan la morbilidad por fallas cardíacas porque le exigen un mayor esfuerzo al corazón. Es interesante lo que describen científicos de la Universidad de Sydney, de Australia, que demostraron un vínculo claro con los niveles de contaminación del aire. Detectaron que esas partículas pequeñas aumentan la posibilidad de sufrir un paro cardíaco, lo que significa que el corazón se detiene y si no se trata inmediatamente, produce la muerte en cuestión de minutos. Con respecto a las enfermedades de la piel, se vinculan con el cambio climático principalmente por uno de los gases, que son los clorofluorcarbonados usados en distintas aplicaciones industriales, porque ellos alcanzan la capa de ozono estratosférico, destruyen las moléculas protectoras de radiación ultravioleta que provienen del sol. Así, aumenta el riesgo del cáncer de piel como melanomas, carcinomas y también contribuye a producir quemaduras severas, debilitamiento del sistema inmunológico y también daños en la visión. Ahora bien, ¿qué se está haciendo para mitigarlo? Fíjense que vale tener presente que en el año 1972 tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, la primera conferencia sobre medio ambiente de las Naciones Unidas. El cambio climático entonces apenas figuraba en la agenda. En 1987 se firmó el Protocolo de Montreal que restringió el uso de química que afecta a la capa de ozono. Al año siguiente se creó el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, sus siglas en inglés, para recopilar y examinar las evidencias sobre el calentamiento global. Y en el 90 la IPCC hizo su primer informe de evaluación
en el que concluye que las temperaturas han aumentado entre 0,3 a 0,6 grados centígrados en el último siglo. En el año 1992, los gobiernos acordaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Desde la COP1, realizada en el 95, ha pasado ya un cuarto de siglo sin progresos importantes. Pero basta decir que en este periodo las emisiones aumentaron nada menos que en un 16%. 2 años después, en 1997, 83 países firmaron y 46 ratificaron el Protocolo de Kioto. Hoy son 192 los países partes. Esto obliga jurídicamente a los países desarrollados, que son parte, a cumplir metas de reducción de emisiones. Fue entonces cuando las naciones desarrolladas prometieron reducir sus emisiones en un promedio de 5% para el periodo que va entre el 2008 y el 2012, con grandes variaciones en las metas de cada país. Sin embargo, el Senado de los Estados Unidos declaró inmediatamente que no ratificaría el tratado. La COP4 en Buenos Aires, bueno, fue importante para nosotros poder asistir todos. Luego la COP5 en Bonn, y a ella asistí como uno de los representantes de nuestro país. Fue inaugurada con la presencia del primer ministro francés Lionel Jospin, quien irrumpió ante el auditorio de más de 5.000 personas proveniente de 193 países. El jefe de la delegación de los Estados Unidos de América, Frank Lloyd, se mostró interesado en conocer la posición del gobierno argentino, por lo cual fui recibida en una reunión privada en la que conversamos sobre cuáles serían los progresos que esperábamos al culminar el trabajo, y empezando por los países 2 años atrás en Kioto, y sobre los documentos que se elaboraron, mecanismos de funcionamiento del protocolo, y el otro sobre las medidas en el caso del incumplimiento del mismo. En la cumbre de 2015 se adoptó el Acuerdo del País, que sustituiría en la próxima década a Kioto y que obligaría a todos los países a recortar sus emisiones de gases. Pero la última COP, la del 2025, que se desarrolló en Madrid, en ella el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció el fracaso y al cierre del encuentro manifestó: el punto de no retorno no está lejos en el horizonte, está a la vista y se nos acerca a toda velocidad. Los grandes países emisores como China y los Estados Unidos se resistieron a comprometerse, aún sabiendo que el ritmo actual de temperatura mundial se elevará de 4 a 5 grados centígrados a finales de este siglo, mientras que la seguridad climática solo se logrará limitando el aumento a menos de 2 grados, idealmente a 1,5 grados centígrados. La próxima cumbre está prevista para noviembre del 2021 en Glasgow, Escocia. Ahora, ¿qué se ha hecho para mitigar todos estos problemas? Un párrafo aparte merece la iniciativa de los bonos de carbono presentado en 1993 por la economista argentina Graciela Chichilinsky y cuya negociación estuvo conducida en Kioto por el embajador Raúl Estrada Oyuela, que hoy nos acompaña en este encuentro virtual. Se trata de un mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones causantes del calentamiento global. El sistema ofrece incentivos económicos
incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la mejora de la calidad ambiental, considerando que el derecho a emitir dióxido de carbono como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. La transacción de los bonos de carbono, un bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono, beneficiará a las empresas que no emiten o disminuyen la emisión y haciendo pagar a los que no emiten más que lo permitido. ¿Cuál es la situación en la Argentina? Mientras por un lado debo mencionar que nuestro país está en el número 29 entre los 220 países, está tercero en América Latina detrás de Brasil y México. Generamos menos del 1% de la contaminación global, pero a nivel per cápita es de 8 toneladas de dióxido de carbono, equivalente anual algo similar a lo que aportan Italia o Francia. Como podemos ver en este gráfico, poco más de la mitad de las emisiones de dióxido de carbono de nuestro país corresponden al sector de la energía, que incluye industrias, generación eléctrica y transporte, y casi 40% a la industria agropecuaria. Y quiero agregar algo más, que la proyección sería de mayor aporte a la contaminación si se potencia la explotación de vaca muerta en la provincia de Neuquén. Sin duda, nuestro gran aporte como país es trabajar con las energías limpias. Hacia 2018, estas energías contribuían con el 4% de la potencia total instalada. La cifra de 4% es menor a la meta estipulada por la ley 27.191 para ese año, aunque se cumplió con el 8% a comienzos de 2020, la norma estipula alcanzar el 20% de participación en el 2025. Los programas Renovar, las rondas de licitación de proyectos, los esquemas de participación público-privada, conocidos como PPP, son estrategias que contribuyen al desarrollo de las renovables, que tienen ese potencial y variabilidad casi únicos en nuestro país. Hemos iniciado la transición energética y la apuesta es clara. Uno de los proyectos importantes que nuestro país tiene es en la provincia de Jujuy, cerca de La Quiaca, que comenzó en 2018. Se trata de la construcción de la central de Piedra Negra, que se convierte en la primera central híbrida termofotovoltaica del país, ya que mantiene su sistema a gas, pero suma 2,5 megas de energía limpia y su acumulación en baterías de litio permitirá abastecer la región durante las 24 horas del día con energía renovable. Por su parte, la energía eólica es una de las más poderosas de las renovables y nosotros tenemos el corredor de vientos Mar del Plata, Bahía Blanca y toda la Patagonia hasta Tierra del Fuego, con niveles de viento que van entre los 80 y los 130 kilómetros por hora. Y por supuesto, la hidráulica, grande y pequeña, también la bioenergía, el hidrógeno. Quiero vincular esto que la Argentina viene haciendo en renovables con las acciones que a nivel global considero que se deben seguir realizando para programar nuestro futuro. Hoy por hoy, insistimos en que es crucial el desarrollo segundo a segundo de las energías renovables, acompañada por la mejora en la eficiencia energética y el uso racional de la energía. Muchos recordarán que en mayo último hicimos llegar una newsletter cuyo autor fue el ingeniero Salvador Gil, precisamente sobre el uso racional de la energía y la eficiencia energética. En Europa
las energías limpias son ya la segunda fuente de electricidad y el objetivo es que el 50% de su consumo energético en el año 2030 sea de energías renovables. Una buena síntesis la expresa el Mar del Norte, entre Noruega y Dinamarca, donde se han comenzado a desmantelar torres de extracción de petróleo y plantando molinos anclados en suelo marino o flotando. Por las razones que sabemos, resulta esencial para combatir el cambio climático invertir la tendencia a la deforestación, en particular a la desaparición de las selvas tropicales, ya que las masas boscosas actúan como sumideros que absorben el dióxido de carbono, contribuyendo al mantenimiento del equilibrio del efecto invernadero. Por otra parte, importa la aplicación de las nuevas tecnologías como la nanociencia, la biotecnología, la robótica, que son más productivas, más modernas y más limpias. En este aspecto, nuestro país tiene mucho para aportar, como por ejemplo los desarrollos de nuestros científicos en materia de almacenamiento de energía, y lo digo pensando en las baterías de litio. Ahora bien, se necesitan mecanismos globales vinculantes donde la política y los estados ocupen el rol que les corresponde de liderar las transformaciones necesarias. ¿Quién debe asumir la responsabilidad de ayudar a las poblaciones y países más vulnerables a prepararse y adaptarse al cambio del cambio climático? De acuerdo con el principio, quien contamina paga, los países que más contaminaron tienen la obligación moral y la responsabilidad de asumir el costo de los daños causados por el cambio climático, así como los costos de adaptación en los países en desarrollo. Y claro, un aspecto que a nosotros siempre nos parece esencial, sobre todo mirando el futuro, es pensar el planeta que le dejamos a nuestros niños. También tenemos que trabajar sobre los niños que estamos formando para el futuro. Y quiero referirme y hacer un repaso rápido acerca de algunos de los proyectos realizados desde mediados de la década del 90, cuando éramos pocos los que nos hacíamos escuchar sobre los peligros del cambio climático. Por eso digo, 30 años de trabajo en el ambiente. Fíjense que esta unidad móvil que teníamos, que nos la había cedido el gobierno de Italia, estaba preparada con sensores de los principales contaminantes de la atmósfera, circulaba por los distintos barrios de la ciudad y fue registrando todos sus valores. La siguiente, por otra parte, con las exposiciones en este encuentro en el año 96, que dimos en llamar Foro de Líderes Ambientales, con las exposiciones de los presentes, realizamos un libro blanco con los compromisos internacionales, regionales y los de nuestro país. Contamos en ese encuentro con la presencia del embajador de Brasil en la Argentina, Sebastião Dorrego Barros, para reafirmar el concepto de integración, con las exposiciones de los representantes de la EPA, de la Environmental Protection Agency, Lester Grant, del director de la Escuela de Salud de Harvard, John Spengler, y de Isabelle Roumier, de la Comisión del Control Central DC de Atlanta. En el año 2005, los doctores Eduardo Charrot y Conrado Barotto fundaron el Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional y por esto de sostener el partnership público-privado fue el doctor Marcelo Argüelles de Biocidus, que también estuvo con nosotros. Una experiencia interesante, muy interesante,
fue la que tuvimos en el año 2015, el 2015. Aquí llegó al país Ana Kojakovic de IRENA, de la International Renewable Energy Agency de los Emiratos Árabes, y ofreció la experiencia que ellos tienen por trabajar desde hace muchos años con energías renovables. Luego, también en el año 2015, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet, del gobierno del presidente Barack Obama, dirigió un grupo de asesores para que lo acompañaran a elaborar su presentación con miras a la cumbre de clima de París, e integré ese equipo. Esto es una cosa muy hermosa porque realmente lo que pretende ser es que el sol es vida. Hemos instalado en la Plaza Emilio Mitre de Avenida Las Heras y Pueyrredón una estación solar. La estación solar, como ven allí, los jóvenes van y cargan su mate con agua a 80 grados. Con eso pueden preparar mate, té o café, y los que concurren frecuentemente son los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, que está detrás de la plaza sobre Avenida Las Heras, y también las escuelas secundarias de la zona. Este encuentro fue un encuentro muy importante porque algunos jóvenes universitarios que asistieron a este encuentro en San Rafael, Mendoza, fueron 1.500 jóvenes argentinos reunidos por el cambio climático. Y allí llegó la TV pública y luego transmitió las entrevistas que había hecho con algunos de los expositores, pero principalmente con los jóvenes, transmitió esto a todo el país. El año 2018 tuvimos el encuentro sobre energías renovables y desarrollo sostenible. Allí hubo una mesa de educación, ambiente, desarrollo y pobreza. La segunda, la mesa de eficiencia energética y transporte sustentable, en la que nos acompañó el ingeniero Salvador Gil. Y la tercera mesa, el financiamiento de proyectos, en el que estuvo el secretario de Energías Renovables de Nación, el ingeniero Sebastián Quinn, y el ingeniero Marcelo Álvarez, secretario de la Global Solar Council, en representación de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Esto es un trabajo, es un libro que será editado el año próximo, que tiene su prefacio escrito por el doctor Joan Clos y Mathieu, quien fuera alcalde de Barcelona, ministro de Industria de España y secretario de Naciones Unidas Hábitat, mientras que en su introducción está a cargo del ingeniero Marcelo Álvarez de Cader. Esto es una actividad que hubiéramos querido hacer este año, pero por razones obvias no fue posible, que es el Foro Internacional sobre Energías Renovables. Hubiera tenido lugar en Buenos Aires, pero yo quiero referirme de esas 3 actividades principales a la del Foro Interactivo de Jóvenes Profesionales. Hoy, las universidades argentinas están enseñando conocimientos desactualizados, perimidos, lo que significa que estos profesionales no están en condiciones de llevar adelante su trabajo ni siquiera en el presente. Es indispensable que se actualice la currícula de todas las materias que se dictan en las universidades argentinas. Y atendiendo a todo lo que acabo de mostrarles, es cierto
que han pasado ya 30 años y es importante que nos demos cuenta que lo hemos realizado con la misma fuerza, energía y convicción que desde el comienzo. Y fíjense esta imagen, esta foto de un colibrí, no la volveríamos a ver si no fuéramos capaces de solucionar este problema. Nos va a tomar décadas y seguramente el futuro de nuestro trabajo lo podrán ver los que vivan en el próximo siglo, en el siglo XXI. Decididamente, si logramos frenar el calentamiento global, podremos salir de esta crisis fortalecidos, soñando con una sociedad solidaria de mejores personas, menos soberbia, más humilde, en la que todos juntos, de pie, como en la ópera, digamos, bienvenido, futuro. Muchas gracias. Bien, perfecto. Muchas gracias, Norma. Roberto, está silenciado. Pasamos a las preguntas que quieren realizar. Las pueden ir escribiendo en el chat y la doctora Norma las irá contestando. Muy bien. Buenas tardes. Gracias a Norma por la disertación. Y ahora vamos a pasar a algunas preguntas que yo voy a ir leyendo. Gabriel Mojica pregunta si en el futuro, en el peor de los casos, dentro de muchísimos años, si la vida ya no sea sustentable, ¿qué considera hacer? Si cree que de la mano, por ejemplo, de la astronomía, seríamos capaces de encontrar un planeta o algún otro espacio en el que podamos convivir viendo los avances que hoy hay, si esto es posible, si lo ve como algo que también puede entrar en este tema. Es una hermosa pregunta, Gabriel, pero yo quiero decirte algo. Yo tengo fe, más que en nosotros, en ustedes. Más que pensar que va a salir una nave a Marte y en vez de un alunizaje vamos a tener un marizaje. En fin, yo creo que vamos a poder hacerlo en nuestro país, en nuestro mundo, en este mundo, en el mundo de ustedes, los jóvenes. Andrea Asanelli hace una pregunta. Si estima que puede haber una tasa de crecimiento económico que sea compatible con la sustentabilidad del medio ambiente o no. Bueno, yo creo que estamos en una crisis severa que hoy se torna difícil aceptar eso y que yo creo que esta epidemia del COVID ha liquidado las economías y que no en nuestro país, en el mundo, razón por la cual no soy optimista, soy pesimista con respecto a esta posibilidad inmediata. Bien, a ver, estoy buscando, entre los muchos agradecimientos que aparecen, tengo que ir detectando las preguntas. Analía Vázquez pregunta si en el libro de energías renovables y cambio climático y eficiencia energética, qué participación tiene la energía mareomotriz, porque en el índice que se veía pequeño por ahí no estaba detallado. Y agrega que va a ser una energía en estudio en el proyecto Pampa Azul. No cabe duda, no cabe duda. Nosotros tenemos nuestra costa patagónica desde Buenos Aires hacia abajo es una fuente de energía mareomotriz, razón por la cual ese es uno de los temas muy importantes para nuestro país. Bien, acá hay una pregunta más que es cómo participan los jóvenes y cómo se pueden acercar a participar
en el trabajo que hoy hace desde la fundación que preside. Bueno, eso más que yo lo tendrían que contestar Roberto Tazara y Jorge Cadopi, porque en verdad existe un foro joven que está trabajando a la par de nosotros y que yo lo que les propongo es que se acerquen. Ustedes tienen la dirección de mail del foro y nosotros los queremos incluir. Fíjense, yo tuve una experiencia hermosa hace unos pocos días, porque escuché a la directora de la orquesta infantil y juvenil de Chascomús. Y ella tiene jóvenes que son los que tocan esos instrumentos y estoy segura de que ellos también se van a sumar a esta actividad, porque así como Barenboim se moviliza en el mundo conectando la música con la paz, nosotros podemos conectar la ciencia con la música. Y me parece que eso es importante. Yo les pido, por favor, que nos escriban. Lo tienen, foroestratégico.org.ar. Escríbanos mandándonos su dirección de mail e inmediatamente los jóvenes del Foro Joven le van a estar respondiendo, entre ellos Pablo Stefanoni Rubio, Milagros Casabal, Roberto Tazara, Jorge Cadopi, en fin, muchos. Viviana García, por favor. Bueno, y una última pregunta que había, pero que está relacionada con todo esto, que preguntan cómo pueden conocer en más detalles, o si hay alguna página o redes sociales y cómo A se ver, puede colaborar. yo digo esto. Por un lado, si nos mandan un mail, les vamos a mandar la presentación con los proyectos que tenemos entre manos. Primera cosa. Y segundo, bueno, pueden entrar a nuestro @f estratégico y allí entrar en las redes, en la web y poder conocer todo lo que tenemos entre manos. Muy bien. ¿Preguntas no hay más? Sí hay de 47 personas que se conectaron, 47 agradecimientos y felicitaciones y agradecimientos por abordar este tema, que por lo visto varios coinciden en que la coyuntura no debe anular el pensamiento del largo plazo. Así que les agradecemos a todos por haber participado. Soy yo la agradecida, he tenido el privilegio de contar con todos ustedes y estoy convencida de que los argentinos vamos a salir adelante, nuestros científicos son valiosos, nuestros estudiantes son valiosos y nuestro país es un país muy rico. Así que muchas gracias a todos, los abrazo con todo mi afecto. Gracias.